Hoy, como partido, nos encontramos con la cruda realidad que el gobierno publicó o promulgó una ley, la ley 124, que le da una sensación amarga al pueblo dominicano, porque es una ley que atenta contra los derechos democráticos ganados con tanto sacrificio por el pueblo dominicano, y hoy el gobierno, un gobierno que se considera ser un gobierno democrático, promulga una ley que está contraria a la Constitución. Nosotros como partido nos unimos a las voces que están clamando para que esta ley sea derogada, y en vista de eso tomamos una parte de un vídeo del programa Somos Pueblo para presentarle a las personas de nuestra plataforma como partido la realidad de lo que puede acarrear esta ley en términos de derecho y en términos de comunicación, en términos de respeto a la libre información y al libre silencio que tiene cada ciudadano de callar cuando debe callar o siente que debe callar, o decir cuando tiene que decir porque siente que debe de decir. Veamos parte del vídeo que presentó ese gran programa Somos Pueblo y luego diremos unas cortas palabras para concluir este trabajo de hoy. Básicamente hay una serie de elementos sobre la mesa que a partir de esta legalización quedarían por debajo. Me explico. Libertades fundamentales, principios constitucionales. En pocas palabras, no se podría dar cabida, por ejemplo, a nivel político, a la disidencia. Todos recordamos lo que pasó en el año 2020 y esas fallidas elecciones que parieron un movimiento a su vez mucho mayor de lo que muchos pensamos, porque nació orgánicamente. Fue un reclamo y un clamor popular. Pues todo eso quedaría en el olvido y no podría reproducirse algo similar, porque protestar, como hasta ahora tenemos consagrado constitucionalmente, ya no sería posible. Esto porque cuando leemos entre líneas el proyecto en cuestión de la primera ley que estrena el presidente Luis Abinader en este año 2004, va en la misma línea de cuando estrenó también su primer decreto, con aquel que buscaba regular la publicidad, pero encontraba masificación de la misma. En este caso es interesante también analizar lo que antecede a la ley misma y los considerandos como el tercero, cuando establece que los organismos de inteligencia juegan un rol preponderante en la obtención de información estratégica para enfrentar los desafíos y amenazas, escuchen bien la palabra, porque es clave en lo adelante, amenazas, que ponen en riesgo la seguridad nacional e interior del país, como son el terrorismo, el narcotráfico, lavado de activos, ataques cibernéticos, corrupción administrativa, tráfico de armas, crímenes transnacionales y flujos migratorios irregulares, principalmente en la zona fronteriza. Cuando avanzamos entonces en algunos de estos articulados, observamos, por ejemplo, en el artículo 9, fíjense que las palabras claves, amenaza y corrupción administrativa. Pues cuando vamos al detalle de estos artículos, encontramos lo siguiente. En el artículo 9 de la referida ley, la primera que estrena el presidente Abinader, están las atribuciones de este nuevo DNI, que ya no es un departamento, sino una dirección, y no de investigaciones, sino de inteligencia. Este sería el nuevo órgano suprainteligente. Y dentro de estas atribuciones tiene las siguientes: investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones que atente contra los intereses o objetivos nacionales,
las instituciones del Estado, subvierta el Estado de Derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional. Abro capítulo. Intereses nacionales o las instituciones del Estado. Por ejemplo, si protestamos, como legítimamente tenemos ese derecho, frente a instituciones del Estado, por ejemplo, la Junta Central Electoral, el Congreso Nacional, ahí cabe dentro de ese numeral primero del artículo 9, que está dentro de las atribuciones del DNI para justificar en nombre de la seguridad, silenciarnos. Ya me había referido a este patrón peligroso la semana pasada de reordenamiento jurídico en la República Dominicana para establecer una serie de leyes que van dentro del paquete de la ley Mordaza. Seguimos avanzando y la cosa no queda ahí, porque en el artículo 11 de la misma ley habla de la entrega de información. Presten mucha atención. Todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia, el nuevo DNI, todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tenga datos o conocimiento relativas a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley. O sea, se abre legalmente una brecha de discrecionalidad generalizando términos. Esto es sumamente peligroso en términos democráticos. Pero hay algo todavía más importante, y es que el DNI exime al Poder Ejecutivo de las consecuencias de la citada ley. Me explico. En el antiguo DNI, que era una dirección, esta respondía a las Fuerzas Armadas. Con esta nueva ley, responde directamente al presidente de la República. Y, en ese mismo sentido, establece que tiene también discrecionalidad el Poder Ejecutivo de colaborar con el Ministerio Público en temas de corrupción administrativa. O sea, en pocas palabras, el ciudadano sí está obligado no solo a remitir cualquier información que considere el DNI, no, sino que el Estado, en este caso el presidente y el Poder Ejecutivo, no están obligados a pasar por el filtro necesario judicial ante cualquier alegato de corrupción administrativa. Y por eso hablamos de una suprainteligencia estatal que solo mira hacia afuera en perjuicio del derecho ciudadano. Y eso nos hace rememorar necesariamente épocas de concentración del poder totalitario. Por eso, la amenaza que se cierne en la República Dominicana con este reordenamiento jurídico tiene que remitirnos necesariamente a este esquema de leyes mordazas que ya están salpicando toda la región y que abre un nuevo capítulo para traer al siglo XXI dictaduras disfrazadas, legalizadas, mas no legítimas. Por eso esta primera ley con la que estrena el presidente de la República este año, definitivamente es un atentado contra aspectos tan fundamentales en la Constitución como expresarnos libremente. Pero no es casual que, como algunos recordaremos, también se está estudiando la modificación de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento. ¿Y cuáles eran las alertas sobre este proyecto de ley, sobre esta modificación? Precisamente que el ciudadano quedara
desprotegido de su legítimo derecho de expresarse, de que la libertad de prensa fuera secuestrada. ¿Y por qué decimos esto también? Porque para dar turno a nuestros compañeros, aquí hay una lectura todavía más ampliada entre líneas. En la entrega obligatoria de información al nuevo DNI, ya no se protege la fuente periodística. Esto es gravísimo. Se desprotege la fuente periodística. En pocas palabras, si el DNI en su nueva discrecionalidad y suprapoder entiende que usted debe entregarme no solo la información, sino quién se la dio, supuestamente esta ley le ampara, pero ahí sí se habla de corrupción administrativa con respecto al Poder Ejecutivo o aquello de lo que dependa, porque ahí sí que no puede entonces necesariamente colaborar con el Ministerio Público. Entonces ahí sí hay separación de poderes, pero en lo demás tenemos una línea unificando los poderes del Estado en una maquinaria de suprainteligencia. Suprainteligencia, que al final este movimiento que sigue un patrón lineal de reordenamiento jurídico en República Dominicana, que es una agenda foránea, ojo con esto, porque ese modelo de reordenamiento jurídico no es nacional independientemente de que nos esté afectando nacionalmente. Un ejemplo concreto, ¿ustedes recuerdan que hace unos días finalmente se hizo público los 33 viajes, mayoría no registrados, del actual presidente Sánchez en España? Quiero que sepan que todo eso está vinculado. De hecho, si nos vamos a España para mantenernos hablando español, ¿qué hizo España? Año 2015, y que tuvo una repercusión fatal en términos de libertad de expresión y democracia. Un conjunto de leyes, lo mismo que está sucediendo en República Dominicana, que fue bautizado precisamente como las leyes Mordaza, replicando el mismo ejemplo, pero no tocaban directamente el aspecto de la libertad de expresión, sino la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Y usted dirá, todos buscamos seguridad ciudadana. El asunto es que en nombre de la seguridad vulneran tus derechos fundamentales y privacidad. Eso pero era por el demás, escándalo de corrupción de España. Ahí se incluye, se incluye en ese paquete de leyes mordazas para que vayan entendiendo que aquí tenemos un tema de percepción, pero en el fondo lo fáctico se impone. Protección de seguridad ciudadana, ley Mordaza, España. La reforma del Código Penal en España, ley Mordaza. La ley de enjuiciamiento criminal, ley Mordaza. Aquí en República Dominicana nosotros tenemos diversos esquemas, pero de los últimos, aquí tenemos esta con la que estrena el año 2024 el presidente Luis Abinader, que supuestamente por un tema de seguridad nacional perdemos la propia y personal que ampara la Constitución. Pero también la ley del agua no está exenta del mismo esquema. Ojo con esto. Porque cuando usted vaya a quejarse de que a usted le estén racionalizando el agua, por ejemplo, usted no va a poder hacer eso. Porque usted está subvirtiendo el orden constitucional y público. Exacto. De la República Dominicana. Exacto. O sea, básicamente el artículo 26 de esta nueva ley que promulgó el presidente de la República no la observó, aún sabiendo que el fondo que implica esa ley es el mismo fondo que es lo que se está tratando en la modificación de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que es precisamente que se elimine la libertad de expresión de prensa y comienza con esos movimientos de entrega obligatoria, so pena de que en el artículo 26 quien oculte las informaciones requeridas por la Dirección Nacional de Inteligencia, la superinteligencia del DNI, sobre las cuales se tengan, oigan bien, datos o conocimiento, o sea, que por el simple hecho de que ellos entiendan que usted podría conocer sobre un tema, si usted no se lo dice. Si tú eres un también, homo sapiens o el sapiens sapiens, si ellos saben que tú sabes. Yo te voy a decir o sea, algo. uno tiene que saber obligado, pero no solo eso. Oye esto, Ricardo, si tú no respondes a sus requerimientos, aquí dice
que, conforme a las atribuciones que señala el artículo 9 con el cual comienza todo este problema polémico, será sancionado con prisión menor de 2 a 3 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público. ¿Y van a investigar a Pablo Porte? No, porque ya ellos dicen aquí, no, porque ellos Pero eso mismos, atenta contra la seguridad nacional, ¿por qué? No, porque no es lo que tú digas. Y con la soberanía. Y con la soberanía, No, según pero la ese señor ley, financia bandas criminales haitianas dice y no lo van a investigar. Dice No, el gobierno de Canadá. Dice el gobierno No, de no, así mismo, pero es dice que el la gobierno ley, de Canadá. ¿saben por qué eso no ¿Y es a él verdad? no lo van a investigar? No, porque la misma ley 1-24 Oh. establece con mucha claridad de que el poder ejecutivo, presidente de la República, a la cual el nuevo DNI responde, ya no es a las Fuerzas Armadas, tiene el derecho, eso sí, de discrecionalidad sobre si colaborar o no con el Poder Judicial para fines de investigaciones Es un en poder- corrupción administrativa. Es un poder suprapoder. absoluto, Disperso, porque yo sé que hay muchos aspectos y cuando entremos artículo por artículo, estoy muy segura de que todos van a entender que ya no se trata de una alerta, sino directamente de una alarma, porque la amenaza ya está promulgada. Dictadura. ¿Verdad? Dictadura, te del lo siglo dije. XXI. Dictadura. Así que, silencio por tu seguridad o ten por seguro que te van a silenciar. Ley Mordaza, la ley 1-24, ley promulgada por el presidente Luis Abinader Corona, ley que como partido condenamos porque nos hace parecer que se ha creado en la República Dominicana en este 2024 un organismo similar al CIN, organización que con tantos sacrificios, tanta sangre derramada, el pueblo dominicano logró quitar esa oprobiosa organización y hoy nos encontramos ante una dictadura moderna, una dictadura que todos los sectores populares y democráticos del país tenemos que condenar. El Frente Amplio se une en esta oportunidad a todas esas voces y desde esta plataforma pidiéndole perdón o permiso al medio de comunicación Somos Pueblo, quisimos repetir en nuestra plataforma partidaria esta información que salió en su programa. Luchemos nosotros todos para que esta ley sea derogada y como partido estaremos haciendo los aprestos necesarios para que el pueblo entienda y sienta que hay una organización que lo defiende cuando los derechos constitucionales están afectados. Muchísimas gracias.